La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común. Buenas noches. La jueza de la Audiencia Nacional abre la puerta a que todas las causas abiertas contra los independentistas las asuma el Tribunal Supremo. Los encarcelados podrían estar cada vez más cerca de salir de prisión. Lo vemos en las 5W. Fue el 14 de noviembre cuando el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, le pidió a la jueza Carmen Lamela que le enviase información para que las investigaciones relacionadas con el desafío catalán las asumiese tan solo un tribunal. Lamela le ha enviado un informe de 35 páginas en las que explica toda la trama independentista. La jueza se ha mostrado de acuerdo con unificar las causas que afectan a los que fueran 8 consellers del Govern, a los 5 que están fugados, a los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural y al exmayor Trapero, con la causa abierta del Supremo, de Forcadell y de la Mesa del Parlament. Cree que sería óptimo que tan solo un tribunal se hiciese cargo de la investigación, ya que cualquier escisión de la causa conduciría a un examen parcial y sesgado de los hechos. Los independentistas creen que con una unificación de estas causas podrían estar cada vez más cerca de salir de prisión, ya que si Llarena se hace cargo, puede adoptar las mismas medidas que decidió con la Mesa del Parlament de dejarles en libertad. Pero cierto es que el Govern y el Parlament son cosas distintas. De todas formas, la jueza de la Audiencia Nacional desgrana en su informe hasta 9 resultados ilegales que a su juicio se ha producido durante el procés catalán. Desde una convocatoria ilegal o la desobediencia al Constitucional hasta la utilización de los Mossos, la propaganda y el uso de dinero público. Editorial con Gonzalo Vans. Muy buenas noches, María. La verdad es que uno podría sospechar que lo que va a ocurrir cuando finalmente el Tribunal Supremo asuma la causa de la Audiencia Nacional es que las cosas puedan cambiar y que, por ejemplo, los exconsejeros pasen la Navidad, se coman el turrón, hagan campaña y vayan a las elecciones desde la calle. ¿Por qué? Porque Forcadell y el resto de miembros de la mesa ocurrió lo que ocurrió con ellos, porque sabemos que el Tribunal Supremo es un órgano mucho más politizado que la Audiencia Nacional. Baste decir que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se eligen en el Congreso de los Diputados y por las injerencias políticas que siempre ha habido. Pero no hay que distraerse. Yo creo que hay esperanza y hay que confiar en la justicia. ¿Por qué? Porque los 3 delitos por los que se juzga a Junqueras y compañía son gravísimos: malversación, rebelión y, atención, sedición. ¿Por qué? Porque el juez Llanera ha demostrado, por su larga experiencia dentro de la judicatura, primero en Barcelona y ahora en Madrid, que es un juez de reputado prestigio. ¿Por qué? Porque el criterio de la Fiscalía, no solo por oponerse que el caso pase de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, es absolutamente, ya con Maza, que en paz descanse, inapelable. Absolutamente determinante. Y por último, porque sería un auténtico escandalazo que otra cosa ocurriese. Yo no sé si van a pasar la Navidad en su casa, si van a hacer campaña y si concurrirán a las elecciones desde la calle o en prisión preventiva. Pero lo que está claro es que tendrán un juicio y van a ser condenados, porque otra cosa sería absolutamente inexplicable. Noticia de última hora. Tal y como están las cosas, el expresidente fugado de la justicia española y candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, no podrá votar ni por sí mismo en las elecciones autonómicas catalanas, ya que ha finalizado el plazo de solicitud de voto por correo sin haberse inscrito. Comienzan las negociaciones de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Junts per Catalunya, la lista con la que concurre PDeCAT y Esquerra, han acordado llevar en sus programas 9 puntos comunes. El más llamativo, renunciar a la vía unilateral, pero abogar por una negociación con el Estado para conseguir la República Catalana. Asimismo, buscarán el apoyo de la CUP y de otras formaciones políticas. España está sufriendo la peor cara de las altas temperaturas en estas fechas. Sequía, contaminación y el cambio climático son algunas de las alarmas que han llevado a las autoridades a tomar cartas en el asunto. La capital española ha vivido hoy su 6º día consecutivo del protocolo antipolución, prohibiciones de estacionamiento y velocidades limitadas, la contaminación como consecuencia directa de la sequía.
Cadena perpetua para Ratko Mladic, exgeneral del mando del ejército serbo-bosnio por genocidio, además de crímenes de guerra y contra la humanidad, sobre todo en Sarajevo durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Más conocido como el carnicero de los Balcanes, pasará sus últimos días en la cárcel. Horas es el tiempo de oxígeno que les queda a los 44 tripulantes mineros del submarino argentino Ara San Juan, desaparecido desde hace una semana. Las últimas noticias aseguraban que el operativo detectó una señal del Atlántico Sur que podría venir del sumergible, pero ya se ha confirmado que no procedía del submarino. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo el informe que le solicitó para hacerse cargo de todas las causas judiciales contra el secesionismo catalán. Es una puerta abierta para que Pablo Llarena lleve las causas de los exconsellers encarcelados y fugados, las de los presidentes de la ANC y Òmnium y del mayor Trapero, que abre la posibilidad de que les deje en libertad, como ya hizo con la mesa del Parlamento. La jueza entiende que la investigación debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento, no de forma aislada, porque cualquier escisión de la causa conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos. El Gobierno se muestra de acuerdo con que se unifiquen las causas, así lo ha dicho el ministro de Justicia. Bueno, todavía en este momento las causas que tienen que ver con el proceso por la independencia de Cataluña están ante un tribunal en Cataluña, ante el Tribunal Superior de Justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. El juez instructor del Tribunal Supremo ha considerado que era razonable acumular las causas en una sola, y eso garantizará sin duda la coordinación, la unidad de tratamiento. Por cierto, recordamos que la Fiscalía está en contra de que se unifiquen las causas, pero vamos ahora a conocer más en profundidad todo lo que dice el informe de Lamela que ha enviado al Supremo. Javier Torres, ¿cuáles son los puntos más destacados? Buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a explicarlo. La juez Carmen Lamela asegura en el informe que se investiga a una organización criminal unida con el propósito de obtener la secesión mediante una estrategia coordinada. Lamela considera que encabezan esa organización criminal Forcadell, los destituidos miembros del Gobierno y los líderes de Òmnium y ANC. Todos actuaban con unidad de propósito, un plan común y reparto de tareas. La magistrada de la Audiencia Nacional destaca el papel de los Jordis alentando a las masas para actos tumultuarios que impidieran la ejecución de las órdenes judiciales. También incluye en esa organización el papel de los Mossos y su capacidad intimidatoria para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum ilegal. En este informe, además, Lamela también subraya el análisis del documento incautado en Focats, que describe la estrategia de la rebelión secesionista. El informe hace una descripción de la estrategia de los investigados, que incluye actuaciones parlamentarias, creación de estructuras de Estado y movimientos sediciosos. El papel de los Mossos en este caso sería esencial para el éxito de los movimientos: pasividad ante agresiones a policías, enfrentamiento incluso con ellos o espionaje a la policía para alertar a los sediciosos. Asimismo, la juez Carmen Lamela describe cómo se manejó a la población para consumar hechos violentos, por ejemplo, el asedio a la comisión judicial durante los registros del 20 de septiembre, la resistencia a la policía el 1 de octubre o los desórdenes públicos en la huelga general. De todo esto concluye que hay una estrategia común con reparto de papeles que aconseja la acumulación de una sola investigación. En el informe, además, encontramos de nuevo cada elemento del delito de rebelión, incluida la violencia. Gracias, Javier. Pues esto es lo que decía el informe, pero atención porque se han filtrado las grabaciones de los exconsellers del Gobierno en el momento de su declaración el día 2 de noviembre en la Audiencia Nacional con la jueza Lamela. Redacción de informativos, Laura Fernández Cañas, ¿qué dicen esas grabaciones? Buenas noches, María. Efectivamente, como bien cuentas, ayer salían a la luz esas filtraciones por las que conocíamos la comparecencia de Junqueras y también de los ex consellers ante la jueza Lamela. Vamos a repasarlas todas. Empecemos por la de Junqueras, en la que Oriol Junqueras aseguraba que nunca había trabajado para ningún evento que involucrase violencia, que de hecho él como católico, como religioso, sería incapaz de hacerlo por temas de valores y de principios. También aseguraba no haber utilizado nunca el dinero de Cataluña para fines que no fuesen a favor de la misma. Y bueno, como sabemos y recordamos, solo respondió durante 5 minutos y lo hizo solo a su defensa. Vamos a escucharle. Si
tiene constancia o hay certificación de en qué destino tuvieron esas cantidades. Deduzco que la cifra hace referencia a una partida presupuestaria de, si no me equivoco, de 6,2 millones de euros, de la cual, que yo sepa, y creo que lo sé bien, hay certificación de la intervención desde antes de que nosotros formásemos parte del gobierno, de que todos los gastos han cumplido siempre los preceptos que corresponden y que nunca se ha gastado nada que no correspondiese. También le quería preguntar, en relación a la participación, inducción o preparación de actos de naturaleza violenta o de ejecución de acciones de forma tumultuaria, ¿usted tiene conocimiento, ha promovido esas acciones que se describen en la querella? No, y nunca, y jamás, y por muchas razones, y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy creyente y por lo tanto cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar. Si usted ha tenido tiempo material para preparar su estrategia defensiva con este letrado. No, porque lo recibimos ayer por la mañana, hacia las 10 de la mañana aproximadamente, más o menos, y porque ayer era un día festivo, porque tuvimos que preparar el viaje hacia aquí a Madrid, por múltiples razones, pero no. Misma estrategia la que utilizaron el resto de exconsellers, respondiendo solo a su propia defensa y solo durante 5 minutos. Todos ellos aseguraban también no haberse implicado en ningún acto violento, eso sí, no por temas religiosos, sino por temas de valores y cívicos. Al único que se le preguntó por el tema de los Mossos fue a Forn, que como era exconsejero, era en ese momento consejero de Interior, pues procedía, y él aseguró no haber dado en ningún momento ninguna orden en contra de la Constitución y en contra del gobierno que pudiese beneficiar al 1 de octubre a los Mossos. Escúchenlo. Pues menos de 24 horas. La verdad es que no he tenido ni tiempo de valorarla, no he podido leerla con detenimiento. No deseo declarar porque no he tenido tiempo de hacer la defensa. A mí me citaron ayer a las 4 de la tarde. Tuve que organizar la venida aquí a Madrid, a hablar con usted para decir que la había recibido y el transporte y todo. No. Llevo 25 años militando en la objeción de conciencia, en el pacifismo. ¿Ha dado en alguna ocasión instrucciones o algún tipo de consigna para que los Mossos dejaran de obedecer algún tipo de mandato judicial, dejaran de cumplir sus obligaciones legales? No, al contrario. Siempre he dicho que me gustaban los mandatos judiciales, tenían que cumplirse. Pero eso sí, el exconsejero Santi Vila compareció de una forma muy distinta al resto de sus colegas, y es que él respondió también a las preguntas de la Fiscalía y no solo a las de sus letrados, y aseguró en todo momento que él hizo hincapié siempre en que no había que actuar de una forma unilateral y que él apostó siempre por llegar a un acuerdo con el gobierno. Vamos a escucharle. Que usted acepta la vigencia de la Constitución en Cataluña. Evidentemente es el marco constitucional que nos rige. La situación de Cataluña, a su juicio, en la actualidad, la situación desde el punto de vista de la independencia. Bueno, pues que el Parlamento efectivamente hizo una declaración que evidentemente no ha tenido ninguna consecuencia práctica. Se cree que el próximo viernes el Gobierno propondrá un nuevo fiscal general del Estado, mientras aseguran que no es urgente, pero que intentarán acortar los plazos. En una fase quizás en la que no es urgente, no es urgente la sustitución o el nombramiento del fiscal general, porque la Fiscalía es una institución que tiene reglas de funcionamiento internas y tiene el teniente fiscal, don Luis Navajas, está ejerciendo esas funciones. Por lo tanto, vamos a intentar acortar los tiempos tanto como sea posible, pero tampoco hay una urgencia que obligue a hacerlo en estos días. Como decía Catalá, de momento el fiscal general del Estado en funciones es Luis Navajas. Tiene en su carrera un episodio que no ha sido aclarado y que se cerró sin que depurasen las responsabilidades que él consideraba. La Gaceta publica hoy un informe que él realizó cuando era fiscal jefe en San Sebastián e investigaba a una posible mafia relacionada con el narcotráfico que salpicaba a responsables de la lucha contra el terrorismo. Tiene más detalles el autor de esta información, Juan Ernesto Fluger. Buenas noches. ¿Qué contenía ese informe? Buenas noches, María.
El informe Navajas fue realizado en el año 1988 por el actual fiscal general del Estado interino. Entonces era el fiscal jefe de San Sebastián y recibió una información según la cual algunos miembros del cuartel de Incharrondo, de la Guardia Civil, que llevaba la lucha contra el terrorismo de ETA, estarían lucrándose por una protección que estarían dando a 3 clanes de la droga en el País Vasco. Este informe tuvo un recorrido muy difícil y acabó siendo archivado tras haberse estudiado solamente como una diligencia informativa. El juez Andreu, que por aquel entonces era el titular del juzgado de instrucción de San Sebastián, recibió la causa y tras 4 años durmiendo prácticamente en los cajones de su despacho, decidieron no hacer caso a esa información. Esa información era tremendamente sensible y más en un momento en el que la banda terrorista ETA, final de los años 80, asesinaba diariamente a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El archivo de esa causa fue decisión de la Fiscalía de aquel momento, de la Fiscalía General, que consideraba que era fruto de una mera denuncia anónima y además con el testimonio exclusivamente de 2 agentes de la Guardia Civil a los que descalificaban como sindicalistas. En aquel informe lo más llamativo era que se había hecho un seguimiento de 11 miembros de la Guardia Civil, un inspector jefe de la Policía Nacional y 15 ciudadanos, empresarios casi todos ellos, que habrían promovido la venta de droga en el País Vasco. Cuando se cerró la causa, 4 empresarios habían sido asesinados y fuentes consultadas por la Gaceta aseguran que nada tenían que ver con las maniobras o supuestas maniobras con las que amenazaban a los miembros de la Guardia Civil, sino que era una represión cometida por la propia banda terrorista ETA, que durante los años 80 y los años 90, pese a todas las denuncias en contra que hizo, monopolizaba el tráfico de droga como forma de financiarse en el País Vasco. Gracias, Fluger. Buenas noches. Esquerra y Junts per Catalunya negocian pactar una independencia con España y con la Unión Europea en un primer borrador programático que ambas listas plantean compartir para las próximas elecciones. Aunque no abandonan su objetivo de romper con España, pactan no declarar la independencia, al menos unilateralmente. Dicen que unilateralmente no, que no la van a declarar, pero porque quieren llegar a un acuerdo con España, con lo cual siguen sin renunciar a esa independencia. Pero ¿cuáles son las bases de todas estas materias pactadas? Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, María. Pues vamos a ver esos 9 puntos pactados por las 2 formaciones catalanas. La primera de ellas, como cabía esperar, la liberación de los políticos presos, para ellos presos políticos, la retirada de los agentes de seguridad que a su juicio coarta el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudad de Cataluña. Segundo punto, han pactado también que el Ejecutivo del Gobierno y el cuerpo policial asuman responsabilidades por impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y de la consulta del 9 de noviembre de 2015. El siguiente tema pactado se basa en defender las instituciones de Cataluña ante una agresión, dicen, que representa la suspensión de su autogobierno y exigir, como no, la retirada del 155. Reclaman al Gobierno también un compromiso ante la comunidad internacional y así garantizar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Y en caso de que se confirme nuevamente una mayoría de carácter independentista que asuma democráticamente los resultados. También han pactado que la Unión Europea vele especialmente para que se garanticen los derechos de la ciudadanía de Cataluña, como si siguieran siendo ciudadanos europeos. Contrarrestar los efectos de la campaña contra la economía catalana orquestada por el Gobierno español, que ha construido interesadamente una atmósfera artificial de caos, violencia e inestabilidad para perjudicar a los trabajadores y a la competitividad de las empresas. Otro punto pactado es defender la escuela catalana del Estado, reivindicar la dignidad y profesionalidad de sus docentes contra los ataques y calumnias que aseguran estar recibiendo, impulsar un gran acuerdo de país, es decir, que los ciudadanos catalanes, partidarios de que Cataluña sea independiente, puedan ejercer libremente el derecho a la autodeterminación. Y el noveno y último punto, alcanzar una negociación bilateral con España y al mismo tiempo con la Unión Europea para conseguir que la independencia de Cataluña sea plena y democrática. María. Gracias, Salva. Y hablando de Esquerra, para que toda la crisis catalana no vuelva a repetirse, el diputado de este partido, Joan Tardà, propone como solución que el gobierno español seduzca al electorado independentista. Pero la única manera de frenar el proceso a la independencia es que el gobierno español o los gobiernos españoles fueran capaces de, permítame la palabra, que es
es muy poco adecuada para la política, pero seducir al electorado independentista y sobre todo no dejar huérfanos a los catalanes, a mis compatriotas catalanes que no son independentistas. Y su compañero Gabriel Rufián ha acatado las órdenes de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de no volver a llevar objetos a la Cámara Baja y de esta vez pues no hacer performance. Se ha limitado tan solo a responder con la palabra. Ha entrado en un duro debate con el presidente del Gobierno, quien le recrimina que se presente a las elecciones si cree que son ilegítimas. ¿Respetará el Gobierno español los resultados de las elecciones del próximo 21 de diciembre? Son unas elecciones que he convocado yo en mi condición de presidente del Gobierno. Por supuesto, respetaremos los resultados. Hasta ahí podríamos llegar. Son ilegítimas. El presidente de Cataluña es el único que puede convocar. Si ganamos, no veremos a esa especie de mirlo blanco de la caverna llamado Pablo Casado acordándose de Companys a ver qué vamos a votar. Si ganamos, no veremos a la señora de Cospedal llamando a filas al ejército. Señor Rajoy, ¿se comportarán como carceleros o como demócratas? Usted dice que las elecciones son ilegítimas, pero luego dice que se van a presentar a unas elecciones ilegítimas. Convendría que fuera usted capaz de explicar esto. Es que si ustedes ganan las elecciones solo tienen que hacer una cosa: gobernar. Respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías en el supuesto de que ustedes ganan y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña. Y punto. El fugado Carles Puigdemont sigue intentando hacer campaña electoral desde Bruselas. Esta vez envía una misiva a los funcionarios de la Generalitat para que rechacen también la aplicación del 155 en las instituciones catalanas. Y hasta Bruselas se ha ido la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien asegura que ha ido a defender un proyecto europeísta, mientras Puigdemont solo habla de fracturas. Mientras el señor Puigdemont lo que defiende es salir de Europa, porque defiende la salida de España y eso significa salir de la Unión Europea, nosotros defendemos la unión dentro de España y la unión dentro de la Unión Europea. Mientras el señor Puigdemont defiende unas tesis que generan inestabilidad, que generan división social, que generan incertidumbre, que generan huida de empresas y bajada de inversiones, nosotros lo que queremos es lanzar un mensaje de esperanza. Y quien también ha enviado una carta ha sido el presidente del PP catalá, Xavier García Albiol, a Puigdemont, en la que le reta a tener un debate cara a cara en Bruselas antes del 21 de diciembre. Y más cartas, esta vez desde la cárcel. Oriol Junqueras se muestra orgulloso de presidir las listas de Esquerra. Dice también que es imprescindible llevarse bien con España, que si consiguen una relación de igualdad, que ya han ganado. Y atención, porque lo que más llama la atención es que no ha utilizado la palabra independencia ni una sola vez, por lo que parece que va moderando su mensaje. Durante la crisis catalana fue la Policía Nacional y la Guardia Civil y ahora son los jueces catalanes los que están sufriendo ataques y vejaciones por parte de los independentistas. Lo han denunciado hoy el propio ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados. Y los jueces y los fiscales han estado a la altura de las circunstancias. Sería un buen debate, señoría, que hablásemos de las pintadas, de los scratches o de lo que ha sucedido este fin de semana cuando alguna vivienda particular de algún juez o algún fiscal ha sido atacada. Scratches a los jueces, pintadas en los comercios y en las viviendas y, como le he dicho, cortar los suministros eléctricos y energías a servidores públicos como son los jueces y los fiscales. Y también en el Congreso hemos visto otro arduo debate entre el ministro de Hacienda y Xavier Domènech de Podemos. Montoro le ha recriminado ser un outsider. Ustedes son una formación política, señor Domènech, que no sé dónde están. Ustedes son unos outsiders, que unas veces están aquí y otras veces están allá. Y en Cataluña, ¿qué es exactamente lo que defienden? ¿Defienden una Cataluña en España o entienden que España puede ser concebida sin Cataluña? Y no somos para nada colaboracionistas con el peor gobierno de la historia de España. Que tenemos una visión diametralmente opuesta de su España centralista. Señor Domènech, ¿sabe? Yo tengo la impresión de que ustedes no es que compartan la visión, esta es absolutamente normal, es que no tienen ninguna. Por eso ustedes igual están participando en una manifestación independentista en Cataluña o no ha estado usted en una manifestación independentista saltándose las lágrimas. ¿No ha estado usted ahí conmocionado? Y el hemiciclo también ha sido testigo esta mañana del enfrentamiento dialéctico entre el ministro de Justicia, Rafael Català, y la portavoz de Podemos, Irene Montero. La diputada echaba en cara al representante del Gobierno la elección de fiscales en el caso Lezo.
El nombramiento de los fiscales, que es de lo que va esto, se produce por el Gobierno, ciertamente, a propuesta del fiscal general, después de haberlo votado en el Consejo Fiscal. Fíjese si tiene que haber partes que tienen que estar implicadas en un nombramiento como para que alguien pueda hacer esa frivolidad de dice, que le dicen, que han dicho para que hagan. Hay unas conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, no las han publicado solo los medios, están interceptadas por la Guardia Civil entre el exministro de su partido, señor Zaplana, y el señor Ignacio González. Y en esas conversaciones ambos hablan, en primer lugar, de colocar al señor Moix como fiscal jefe anticorrupción y después al señor Alonso como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ambos dicen que hay que hablar con usted para que la operación salga y qué casualidad que terminan ambos en los dos puestos para los que ellos les hablaban. Yo no sé si con usted como ministro la justicia es igual para todos, pero tengo claro que mientras usted es ministro, los deseos de un presunto jefe de una trama criminal como es Lezo se acaban haciendo realidad. Tendríamos que estar todos escandalizados, y usted la primera seguramente, cuando hemos oído hablar de alguien que iba a azotar a alguien hasta que sangrase. No nos dedicamos a las conversaciones privadas, señoría, no nos dedicamos al cotilleo, nos dedicamos a hacer que la justicia funcione cada día. Silencio. Después de haber visto las pésimas condiciones en las que agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se encontraban en los cruceros de Barcelona, que hay muchos de ellos que siguen durmiendo en barcos, hoy el ministro del Interior se ha atrevido a decir que ahora están en condiciones inmejorables. Pero usted es consciente, lo sabe perfectamente, porque yo se lo he contado en numerosas ocasiones, que el Gobierno de España está muy pendiente de la Guardia Civil y de la Policía, porque tenemos la más alta consideración de estos cuerpos y porque además es nuestra propia responsabilidad. Usted conoce que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que se encuentren en las mejores condiciones. Continúan los avisos desde Bruselas por la crisis catalana. Notable incertidumbre y riesgos muy grandes para el próximo 2018. Así califican desde la Comisión Europea cómo afectará a la economía española el desafío catalán. Han dado su visto bueno al borrador de los presupuestos españoles para el próximo curso, pero avisan de que España no cumplirá el objetivo de reducir su déficit al 2,2% ni al ajuste fiscal recomendado. Las críticas y efectos negativos en ventas de empresas catalanas por mostrar su apoyo o tener relación con los independentistas comienzan a tener consecuencias. La empresa de joyería catalana Tous ha expulsado a Pilar Rahola y a la mujer de Artur Mas de su fundación con el fin de limpiar su patronato. La vicepresidenta de la empresa, Rosa Tous, ha manifestado a diversos medios de comunicación su obligación a proteger la fundación para que no se vea perjudicada por el desafío separatista de la región. Todo ello ocurre días después de la polémica por unas fotos del verano pasado en la casa de Rahola junto con Carles Puigdemont y con el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En este informativo ya les habíamos revelado los nombres de las distintas empresas españolas que se habían mostrado a favor abiertamente de la independencia. Pues ahora hemos descubierto nuevos casos y nuevas entidades que quieren que Cataluña rompa con España. Hay empresarios a los que no les cuesta reconocer su lealtad al movimiento separatista. Quizá el que menos lo oculta es uno de los socios fundadores de Mediapro, Jaume Roures, quien paradójicamente ha creado su imperio en el resto de España. 252 millones de euros de beneficio, 1.479 millones en ventas, amo y señor del fútbol, vinculado a 73 sociedades distintas. Su nombre aparece sistemáticamente en todas las plataformas de apoyo al proceso soberanista desde hace años. Una plataforma que defendía el referéndum del 1 de octubre y que ha financiado la emisión de un documental producido. ¿Adivinan por quién? Por Mediapro. Eso debió pensar Josep María Mainat al ponerse también del lado de los independentistas. Mainat, productor de televisión multimillonario y fundador de la conocida Yes Music, factoría que ha generado productos de enorme éxito en televisión como Crónicas Marcianas u Operación Triunfo. El mismo Mainat que formara parte de la lista de Junts pel Sí en las elecciones catalanas de 2015 en Barcelona, asegura ahora que está dispuesto a hacerlo de nuevo si se lo propone Esquerra Republicana. Pero no solo es público su perfil político, sino que se despachó así de a gusto en su perfil de Twitter. Y todo esto por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de enviar a prisión al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y varios exconsellers el pasado 2 de noviembre. Tras esto, de hecho, en redes sociales ya se ha llamado al boicot de su buque insignia Operación Triunfo, que en estos momentos emite Televisión Española.
Y Tous vuelve a ser noticia. Se les acusa de comulgar con el independentismo por sus vínculos personales en determinadas fiestas que ya les mostramos. Ahora los Tous han dado un paso más allá en su lavado de imagen y han decidido expulsar de su fundación Rosa Oriol a Pilar Rahola y Elena Rakosnik, esposa de Artur Mas. Tanto Rakosnik como Rahola ya han sido informadas de la decisión por su amiga, la monja de cabecera del independentismo, Sor Lucía Caram, impulsora de la fundación y hoy vocal de la misma. Pero ya se lo mostramos, no son los únicos empresarios que alardean de ser independentistas. Arroz Nomen, el grupo Nutrexpa que produce nocilla, paladino, batidos OK. Grupo Agrolimen, que abarca marcas como Gallina Blanca y Vicenturi, o las marcas de comida rápida Pansan Company o Bocata. España está atravesando una grave crisis de sequía. Estas imágenes que van a ver son una comparativa de cómo nuestro país ha cambiado en tan solo 3 años. A la izquierda les mostramos la vegetación de la península ibérica a finales de octubre de 2014 y a la derecha la de octubre de 2017. Como ven, los tonos marrones y oscuros revelan la ausencia de vegetación, es decir, la sequía está prácticamente por toda España. Se trata de la mayor falta de agua que está atravesando nuestro país desde los últimos 22 años. Altísimas temperaturas y escasez de lluvias. Esta es la estampa que inauguró la apertura del otoño y la principal consecuencia de que los embalses continúan ofreciendo un paisaje desolador en todos los puntos de España. Según las últimas cifras, sus depósitos se encuentran al 37% de su capacidad total, una cantidad muy inferior a la del pasado año en estas mismas fechas. De hecho, el 2017 ya encabeza el ranking como uno de los 3 peores años de sequía en los últimos 27 años. Una situación que está colocando a nivel precario a las cuencas más afectadas por la sequía. La del Segura ya se encuentra en estado de emergencia con un 13,4% de su capacidad. En una situación parecida se encuentran la cuenca del Duero y Júcar, ambas con unos porcentajes que apenas superan el 25%. Es por ello que los expertos ya han alertado sobre esta preocupante bajada de los niveles de agua embalsada que, unido a la falta de precipitaciones a lo largo de este año, podría estar poniendo en riesgo el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones en los próximos meses. Y a esta bajada de los embalses hay que añadir también otra de las consecuencias más alarmantes de la sequía, el posible desabastecimiento de algunos alimentos. De hecho, los agricultores calculan para este año pérdidas de hasta 3.000 millones de euros. Además, se dispara también el precio de la electricidad por la escasez de lluvias. El pasado mes de octubre la electricidad alcanzó el nivel más alto del año por la sequía, que impide el uso de las centrales hidráulicas y la utilización de fuentes más caras para producirlas. Estas trágicas consecuencias de la sequía son las que han provocado que tengamos por delante un invierno complicado. Y precisamente esta escasez de lluvia también está afectando en otros sentidos como la contaminación. Grandes ciudades como Madrid se despiertan cada día bajo una boina de polución incapaz de reducirse. Ya es el 6º día que se ha restringido el tráfico en la capital. Madrid continúa en jaque por la contaminación. El ayuntamiento, que activó el miércoles pasado el protocolo por los altos niveles de dióxido de nitrógeno, mantendrá este jueves las medidas en aplicación del escenario 2. Eso implica que continuará la limitación de velocidad en la M30 a 70 km por hora, además de la prohibición de los no residentes de aparcar en zonas con parquímetros. El consistorio madrileño insiste en el uso del transporte público, la bicicleta y los vehículos de movilidad compartida para hacer frente al escenario de contaminación que también afecta a otras comunidades. Valladolid ha limitado a 30 km por hora la circulación en su almendra central, mientras que la conurbación de Barcelona, varias comarcas leridanas y la plana de Vic están en situación de aviso preventivo de contaminación, paso previo a un episodio ambiental que conlleve limitaciones de velocidad y otras restricciones. Unos 224 municipios de 13 comarcas se han visto afectados, por lo que la Generalitat ha recomendado evitar en lo posible los desplazamientos en vehículos privados. Se espera que la llegada de un frente del Atlántico que dejará lluvias y vientos dé un respiro a la situación.
Y abrimos ya página internacional con la cadena perpetua para Ratko Mladic, exgeneral del mando del ejército serbo-bosnio por genocidio. Redacción de informativos, Marta García Villanueva. Buenas noches. Buenas noches, María. Efectivamente, como dices, el general serbo-bosnio Ratko Mladic, o también conocido como el asesino de los Balcanes, ha sido condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Fue en estas fechas cuando ordenó asesinar a 8.000 hombres y niños musulmanes. Después de una guerra que causó más de 100.000 muertos, ha sido condenado en una sentencia que muestra que ningún criminal escapará a la justicia. Mladic, de 74 años y con problemas de salud, pasará el resto de su vida en la cárcel. La justicia internacional ha dictado cadena perpetua para el exmilitar serbo-bosnio Ratko Mladic, conocido como el carnicero de Bosnia. Es considerado culpable de crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la guerra bosnia. Por cometer estos crímenes, la Cámara sentencia al señor Ratko Mladic a prisión de por vida. Según los jueces, Mladic contribuyó significativamente a la eliminación de musulmanes y croatas de Bosnia entre mayo de 1992 y noviembre de 1995, tiempo que la Corte consideró demostrado que el acusado era el comandante en jefe de las fuerzas que ejecutaron los crímenes en el país. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia concluye que Mladic compartía la intención del objetivo final de exterminar a los habitantes musulmanes de Srebrenica en 1995, genocidio en el que fueron asesinados al menos 8.000 personas y otras miles sufrieron saqueos y violaciones. Asimismo, considera que él personalmente propuso y ordenó los bombardeos y disparos indiscriminados de francotiradores contra civiles en Sarajevo, ciudad que las tropas serbobosnias mantuvieron 3 años y medio bajo asedio. El juez mencionó varios ejemplos de los crímenes cometidos por el exmilitar y sus soldados, como el incidente en 1992, en el que los musulmanes detenidos fueron obligados a saltar al río mientras los soldados serbios les disparaban, así como las brutales y sistemáticas violaciones a las que fueron sometidas las mujeres musulmanas, incluidas niñas de 12 años. Se espera que Mladic presente recurso contra la sentencia de este miércoles. El operativo de búsqueda del submarino argentino San Juan sigue adelante, aunque de momento sin resultados satisfactorios. En la noche de ayer se detectó una señal en el Atlántico Sur que en principio se relacionó con el submarino que sigue perdido desde el pasado 15 de noviembre con 44 personas a bordo. La última comunicación con el submarino se produjo el miércoles de la semana pasada. Mientras tanto, cada día que pasa sin noticias del aparato, se reducen las posibilidades de que los tripulantes salven sus vidas. Cerca de 4.000 personas trabajan en la búsqueda del submarino Ara San Juan, desaparecido en aguas del Atlántico el pasado miércoles con 44 tripulantes a bordo. Así lo aseguró Enrique Balbi, portavoz de la Armada Argentina, al salir de una reunión con el presidente Mauricio Macri, en la que se habló del estado de la búsqueda del submarino. El señor presidente nos precisó que utilicemos todos los medios disponibles para encontrar o detectar o localizar al submarino San Juan. Según Balbi, 7 países se sumaron en los últimos días a los operativos de búsqueda. Colombia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay y Estados Unidos fueron los primeros países en enviar operativos al lugar de rastreos, localizado entre las costas de Ushuaia y Mar del Plata, donde el buque tendría que haber arribado el pasado lunes. Seguimos en la fase de búsqueda y rescate, que va a durar hasta tanto se localice fehacientemente o se lo detecte, o visual o radarmente, al submarino. El portavoz destacó que después de varios días de búsqueda, el tiempo es fundamental por el oxígeno disponible en el submarino. Del oxígeno, bueno, se los comenté hoy a la mañana, estamos en el 6º día, siempre teniendo en cuenta ese escenario que sería el más crítico, que si estuviese en inmersión, a media agua o apoyado en el fondo, que no puede salir a superficie por sus propios medios y no puede renovar el oxígeno. Destacó que los próximos días contarán con mejores condiciones climáticas, lo que ayudará en la búsqueda. Hablamos de esta noticia con el comandante de la flotilla de submarinos de la Armada Española, Alejandro Cuerda. Señor Cuerda, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, lo que más nos preocupa es, teniendo en cuenta que la última comunicación del submarino es del pasado miércoles, ¿cuánto oxígeno disponible tiene el submarino como el desaparecido?
Bueno, yo le diría que esto no son cálculos matemáticos exactos porque las condiciones de los tripulantes a bordo ahora mismo no se conocen. Entonces se basa todo en cálculos estimativos, ¿no? Y entonces es muy difícil acertar exactamente con cuál es el tiempo de supervivencia. Las autoridades argentinas, la Marina Argentina estima que estamos hablando en torno al día 28. El día 28 que sería el momento en que, bueno, pues parece ser que esto pues ya no daría el oxígeno que está a bordo como para mantener a los 44 tripulantes de la dotación con vida. Pero bueno, todo esto, de verdad que se lo digo con total confianza, son cálculos estimativos. Es muy difícil cuando estamos hablando del tiempo de supervivencia de una vida humana, saber exactamente cuánto es, ¿no? Son factores que pueden afectar ahí, son la temperatura a bordo, las condiciones a bordo, la humedad, la presión, pues incluso esto, como le digo, la cantidad de gente, cómo está agrupada, en qué condiciones estarán agrupados, si están ahora mismo tratando de consumir lo mínimo posible, que será lo más normal, en una posición de reposo. Bueno, es complicado, o sea que no hay que hacer un cálculo exacto de esto. Porque las personas que hay allí dentro, esas 44 personas, eran tripulantes, ¿o hay alguna persona que no tenga esos conocimientos adecuados para poder enfrentarse a esta situación? Todos son profesionales y todos son tripulantes, todos son submarinistas y bueno, todos comparten y conviven con una profesión de riesgo, como lo hacemos pues todos los submarinistas del mundo, ¿no? Compartimos una profesión, como le digo, que vivimos en un entorno en el que yo le diría pues que estamos acostumbrados a vivir pues en un espacio confinado, con falta de comodidad, con falta de intimidad, compartimos todo y yo le puedo asegurar que eso nos conforma un carácter a los submarinistas que realmente yo creo que están preparados para enfrentarse a situaciones de estas. No cabe duda que estamos también, hay que decirlo, en una situación de contrarreloj. O sea, el tiempo corre en nuestra contra y las circunstancias meteorológicas que rodean las operaciones de búsqueda y localización no están siendo fáciles por la meteorología y luego por la orografía subacuática, la orografía submarina. Es que le iba a preguntar que cómo es posible que no se haya detectado aún con los radares y la tecnología de la que disponemos. ¿Qué cree que le ha podido ocurrir al aparato? Bueno, es muy difícil, se pueden hacer muchas hipótesis sobre lo que ha podido ocurrir y yo, como le digo, es muy difícil acertar. Hay indicaciones de que el submarino parece ser que tuvo algún fallo eléctrico que comunicó en el último día en que hizo su chequeo de comunicaciones con la base, con su centro de operaciones. De hecho, tanto es así que se le modificó el rumbo al submarino y las operaciones, la misión que tenía, y se le dirigió a puerto. El submarino se le dijo que se fuera a puerto para entrar el día 19, ya tenía que haber entrado al Mar del Plata, cuando en realidad podía haber continuado con las operaciones. O sea que debió comunicar un fallo eléctrico en el submarino, que eso pues ha provocado alguna otra cosa que es difícil aventurar y establecer una... estamos haciendo hipótesis, pero no lo sabemos realmente lo que ha podido ocurrir. Bueno, esperando que se localice, ¿cómo sería el rescate? Bien, estamos en una fase inicial, aunque ya han pasado varios días, que se llama la fase de búsqueda y localización. La Armada Argentina todavía no da el submarino por hundido, entonces todavía estamos en esa fase. Quiero decir con esto que todavía hay que mantener la esperanza de que bueno, todo esto al final tenga un final feliz y que al final se busque, se encuentre, se localice al submarino y a todos los supervivientes con vida. La siguiente fase sería, pues dependiendo de cómo está el submarino, sería tratar de primero mantener con vida a una dotación de un submarino que está apoyado en el fondo y a continuación, si por sus propios medios no puede reflotarse el submarino, pues ayudarle al reflotamiento por medio de mangueras exteriores. Y mientras tanto, pues sacar a la gente que está dentro del submarino, sacarla fuera por medio de vehículos de rescate. Pues, señor Cuerda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que se encuentre rápido el submarino y que todos sobrevivan. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos todos, toda España, el Arma Submarina, la Armada Española, estamos todos apoyando y todos pues nada, muy encima de esto, porque nos consideramos, son camaradas, somos compatriotas, es una nación amiga y sentimos tanto profesionalmente como emocionalmente pues todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches.
La canciller Angela Merkel, tras 5 semanas de negociaciones, no ha logrado sentar las bases para una alianza de su bloque conservador con el Partido Liberal y con los Verdes, por lo que se abre un periodo de incertidumbre en Alemania con respecto a la formación del nuevo gobierno. Las conversaciones estaban empantanadas, pero el presidente de los liberales sorprendió a todo el mundo cuando anunció que su partido abandonaba las negociaciones debido a que no se había llegado a acuerdos sobre temas fundamentales. Este fracaso de Merkel en su intento de formar una coalición de gobierno ha provocado el inicio de lo que puede ser una grave crisis política en Alemania. Saludamos ya al periodista y columnista de ABC, Hermann Tertsch. Señor Tertsch, muy buenas noches. Buenas noches. Merkel ha dicho que prefiere nuevas elecciones antes de estar frente a un gobierno en minoría. ¿No es esa una posición un poco arriesgada, teniendo en cuenta el crecimiento del partido de Alternativa por Alemania? Sí, es una posición arriesgada, pero y tampoco se sabe si es cierta. En este momento Merkel está en una situación muy difícil. Esto es un fracaso muy importante para ella. Y en este momento también ir a nuevas elecciones es muy preocupante para su partido. Su partido se resiste, pero gobernar en minoría es un problema en este momento ante las tareas que hay realmente para la reforma de la Unión Europea. Es una posición muy arriesgada. Desde luego Merkel está en una situación muy difícil y veremos lo que pasa en los próximos días, pero cualquier salida es posible. Nuevas elecciones, un gobierno cojo que salga, que veremos cuánto duraría, y realmente una situación difícil, y desde luego que quizá Merkel tenga que dar un paso al lado y dejar a alguien. Esa sería otra de las posibilidades que se abriría. ¿Y cómo valora usted la caída del Partido Socialdemócrata en Alemania? ¿Tendría algún paralelismo con lo que ha sucedido aquí con el PSOE en España? Hay algunos. Desde luego Merkel está en una situación difícil porque se le ha abierto un flanco a la derecha, no porque se le haya abierto un flanco a la izquierda. En la izquierda lo ha ido ocupando todo y ha marcado así lo que es la decadencia de la socialdemocracia, del SPD, porque Merkel ha ocupado el espacio político del SPD. En ese sentido hay un paralelismo clarísimo con España, donde Rajoy y su gobierno han ocupado realmente el espacio de la socialdemocracia y han echado al Partido Socialista, digamos, a terrenos más radicales. En todo caso, veremos qué pasa con el SPD, que no quiere entrar en ningún caso en una gran coalición otra vez, porque ha sido la gran perdedora de las 2 ediciones que ha habido. Hay una crisis general de la socialdemocracia en Europa y veremos dónde acaba, pero posiblemente tengamos, con la socialdemocratización de toda la política del sistema en Europa, resulta que se nos quedan los antiguos socialdemócratas, o la izquierda se va hacia los extremos y en la derecha aparece un nuevo espacio político que deja abandonado la política tradicional, que se ha ido hacia la izquierda toda ella. Pues señor Tertsch, gracias por este análisis. Buenas noches. Y en los deportes, Juanma, se complica la Champions, parece ser, para el Atlético. Sí, aún más, María, porque de hecho ya tenía bastante complicada su clasificación, pero después del resultado de esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, el partido que se ha disputado a esa hora en Azerbaiyán entre el Karabaj y el Chelsea, se complica aún más su pase a octavos. Vamos a ver cómo está la clasificación del grupo C, el grupo del Atlético de Madrid. Después de ese partido, el Chelsea marcha primero con 10 puntos, destacado sobre Roma y Atlético, que con 8 y 3 puntos, pero un partido menos, marchan en tercera y segunda posición. El Karabaj ahora mismo es el colista con solo 2 puntos. Están jugando Roma y Atlético, de momento va empate a 0 ese partido. El Atlético, para pasar a la siguiente fase, para pasar a octavos de final, tendría que vencer a la Roma, vencer posteriormente en el último partido del grupo ante el Chelsea en Stamford Bridge en Londres y rezar, esperar para que el Karabaj, el colista, por lo menos consiga puntuar ante la Roma. De momento, ya decimos, muy complicada su clasificación, pero más allá de este partido
y del partido que está jugando el Barça, también con empate a 0, hay que hablar del Sevilla. Un Sevilla que en lo deportivo es noticia por una espectacular remontada. Después de un 0-3 ante el Liverpool consiguió empatar su partido y estar cerca de pasar a octavos de final. Y por este hombre, por Eduardo el Toto Berizzo, porque el club sevillista ha confirmado lo que ya se empezaba a filtrar desde ayer por la tarde, que su entrenador sufre un cáncer de próstata. Vamos a ver cómo ha publicado esta mañana un comunicado el equipo hispalense en las redes sociales en el que confirma esta desgraciada noticia. Dice textualmente nuestro entrenador, Eduardo Berizzo, sufre un adenocarcinoma de próstata. De momento no se sabe cuál es el tratamiento a seguir, tiene que estudiarlo con los médicos, pero lo que es seguro es que seguirá entrenando al Sevilla mientras su salud se lo permita. Ha analizado el presidente hispalense, Pepe Castro, la situación de su entrenador. Ya lo sabíamos esto de hace, no sé, 15, 20 días, quizás lo dijo a los jugadores después del partido del Celta, pero claro, es algo que podía salir, que hay que afrontar y que cuanto antes teníamos que decir. Él quiere total normalidad, de hecho, ya lo he dicho, está trabajando, está fuerte, él está de verdad animado, él ya tiene que decidir con sus médicos la forma de proceder para empezar cuanto antes la recuperación. Que no miramos otro escenario que no sea que Berizzo continúe con nosotros y que, repito, yo lo he dicho muchas veces, antes por temas deportivos y ahora por este tema, Berizzo tiene que triunfar en Sevilla y seguro que así será. Bueno, pues muchísimos deportistas han comentado esta noticia y han mandado su ánimo, su fuerza a Berizzo, que lleva siendo trending topic todo el día, pero la más destacada es esta carta que han publicado los propios futbolistas, la propia plantilla, el propio vestuario, que dice: Mister, te sobran textualmente huevos para superar todo esto, te has ganado nuestro respeto, nuestro cariño, cuentas con todos nosotros, no estás solo. Ayer jugó el Sevilla, pero vamos a hablar ya de lo puramente deportivo, también jugó el Real Madrid, un Real Madrid que venció 0-6, la mayor goleada de su historia a domicilio, en este caso ante el Apoel. Marcó 2 goles Benzema y marcaron también 2 goles Nacho, 2 goles Cristiano Ronaldo y también Nacho y Modric. Estos son los 11 jugadores, otra noticia positiva para el Real Madrid, que están nominados para el mejor 11, valga la redundancia, de la UEFA en el último año. Sigue las buenas noticias para el Real Madrid, que se mejora, que progresivamente consigue mejor fútbol. Sus jugadores, su delantera, a falta de que se recupere Gareth Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, vuelven a marcar, pero lo que destaca Zidane por encima de todo es esa mejoría colectiva y cómo se están creando ocasiones. Para Cristiano, para Karim, pero yo creo que para todos. Yo creo que nosotros estamos en buen camino, últimamente estamos haciendo las cosas bien. Es una jornada muy buena, pero lo que me gusta a mí es en el juego, sobre todo. Nosotros seguimos creciendo y eso es lo más importante. No es fácil, nada fácil meter 6 goles fuera de casa. Sabemos que, bueno, que cualquier rival que nos va a tocar, de todas formas, que sea primero o segundo, yo creo que todos los rivales son buenos. Bueno, y nos vamos a ir, María, con este jugador, Ryan Colclough, posiblemente no lo conozcan muchos, juega en tercera división inglesa. Ayer marcó este primer gol, posteriormente este segundo gol que celebró acunando sus brazos y a continuación se fue rápido, le cambiaron, no marcó un tercer gol pero consiguió algo mucho más importante. Estuvo presente con la ropa, con la equipación del Wigan, su equipo, en el nacimiento de su primer hijo. Pues gracias por esa actualidad deportiva, Juanma. Y nosotros nos vamos ya. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos despedimos. Les dejamos con el tiempo. Hasta mañana. Este jueves vamos a seguir sacando el paraguas en áreas del noroeste de la península. Seguimos con esas lluvias en Galicia persistentes, sobre todo en Pontevedra. Allí tenemos aviso amarillo por lluvias que pueden acumular hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y no descartamos que estas precipitaciones puedan afectar otros puntos del Cantábrico más occidental, también áreas de Castilla y León y puntos de Extremadura. En el resto, ambiente tranquilo, un aumento de la nubosidad en puntos del centro peninsular, y en las Islas Canarias seguimos con esas nubes. En las islas más occidentales, en la isla de La Palma, podemos tener precipitaciones en forma de chubascos a lo largo del día. Factor importante el viento, sobre todo de madrugada. Poco a poco a lo largo del día va a ir amainando, pero esperamos que esta madrugada tengamos rachas de nuevo que pueden llegar a los 100 km por hora, con un estado de la mar alterado también
en la madrugada y en las primeras horas del jueves. En cuanto a las temperaturas, las mínimas suben de forma generalizada y las máximas lo hacen sobre todo en puntos del Mediterráneo. Ya veis que estaremos superando los 20 grados fácilmente en áreas del sudeste peninsular y también en el sur nos vamos a encontrar por encima de los 20 grados.